¿Vestido? ¿O qué quieres? Ahí está. Perfecto. Así se corta, ¿verdad? Sí. Híjole, entonces voy a tener que abrir acá también. Sí. Ok. Para darle... ya. Bueno, muchísimas gracias a mis estudiantes por venir. Les agradezco muchísimo su presencia. Y bueno, vamos a platicar un poquito. En realidad es mucho más amplio el documento. Como vi que estaba un poquito apretado el programa, lo hice como muy corto y bueno, finalmente espero que esto que vamos a compartir abone algo. Matices, complejidad y recursividad de la inscripción transsubjetiva en diversas intervenciones transdisciplinarias. Resumen. Esta investigación recursiva mixta, enmarcada en la teoría de la complejidad, se propone compartir sucintamente 5 procesos diversos experimentales de intervención transdisciplinaria convergentes en su meta: producir una factible inscripción transsubjetiva. Palabras clave: complejidad, recursividad, inscripción transsubjetiva e intervención transdisciplinaria. Entretejidos. Introducción a 5 variables diversas experimentales. Con sus respectivos matices, en este escrito se expone el menester que representa el paradigma de la complejidad, capaz de contener y articular una diversidad de saberes entretejidos transdisciplinariamente para gestar diagramaciones estructurales sólidas, confluentes y transperformáticas. De estas 5 variables de intervención transdisciplinaria, con estas intervenciones experimentales, que aquí se describirán, se coincide en constituirse en documentos investigativos sobre inscripciones transsubjetivas enhebradas en procedimientos transdisciplinarios complejos. Transsubjetivación. El sistema social y los vínculos parentales enmarcan el proceso de transsubjetivación y será a partir de los aportes del psicoanalista Sigmund Freud con sus nociones sobre el aparato psíquico más la óptica metapsicológica, luego la psicoanalista Pierre Aulanier con la conceptualización del pictograma y el contrato narcisista, además de René Caes, quien abona al apuntalamiento, alianzas inconscientes e intersubjetividad que la psiquiatra y psicoanalista franco-argentina Janine Puget acuña la noción de inscripción transsubjetiva, generándose con tal inscripción un tipo de campo representacional conjuntual donde los otros semejantes se interrelacionan con el gran otro de la cultura. De acuerdo con Puget, el espacio transsubjetivo se comprende como el conjunto de representaciones del mundo social y físico que el yo adquiere desde el originario directamente, así como por la mediatización del superyo de los padres, mientras René Caes denomina transsubjetividad a los lazos de continuidad entre cada sujeto y el conjunto. Es desde este horizonte de alteridad, interconectado transdisciplinariamente con el arte y otros ejes epistémicos, como intentamos anudar discursivamente, y aquí vienen las intervenciones, de anudamiento transdisciplinario, los garabatos infantiles trazados en un taller artístico. Otro, las hadas, animalitos y dragones, producto de un montaje con teatro del oprimido. Siguiente, nanas para dormir y rondas infantiles en niños diagnosticados con trastornos del espectro autista.
serendipia y dispositivo educativo escénico experimental. Sumamos también los descubrimientos serendípicos mediante la gestión de un dispositivo educativo escénico experimental, asumiendo que si bien los cachorros humanos nacemos prematuros, podemos reescribir en bucle las huellas némicas que marcan nuestro devenir. Primer caso de intervención transsubjetiva. Garabatos e inscripción transsubjetiva con párvulos de los talleres artísticos de un instituto público de seguridad social. Este proceso surgió a partir de la idea del trazo efectuado con el cuerpo y luego dibujado e iluminado por las niñas y los niños participantes. Estos ingenuos y elocuentes significantes, reveladores de la subjetividad de los infantes, se convirtieron en el punto de partida y de arribo recursivo que nos derivarían a entablar vínculos inicialmente pluridisciplinarios y estancos dada la resistencia burocrática institucional a la propuesta surgida en el trabajo con los párvulos. Inteligencia. Sí. Un ejemplo de intervención-acción participativa en el parvulario. Axiológicamente, en estos modelos de intervención-acción participativa se enfatiza el menester de conocer y reconocer con respeto y dignidad los diversos cuerpos en su singularidad de acontecimiento procedimental. Así, y en concordancia con su adulto, tal información instruccional es idónea en la etapa del parvulario. Boceto o rebus. El segundo momento del garabateo, aquí bordeado, fue el del rebus o boceto, del que cada uno puede dar cuenta de su significación. Dicha transcripción, narrada por los infantes, hizo conexión sináptica en red con el área educativa y de la salud, quienes se abrieron a los aportes de saber que abona la expresión corporal y pictórica. Los talleres continuaron hasta la inauguración de la exposición de los párvulos, quienes sí llegaron a este momento memorable, cuando también se presentaron sus bailes libres, además del coreodrama grupal. Intervención y sostenimiento. Para la contención de los casos declarados de psicosis infantil, se atendió al ambiente y la función materna desde la perspectiva winnicottiana, en aras de que ese sostenimiento le aporte al infante un entorno seguro. Asimismo, desde la intervención clínica psicoanalítica y la práctica asistencial, se intentó aportar asideros subjetivantes a través del juego, dibujos y dinámicas corporales, en tanto son recursos oportunos para brindarles a los participantes asideros sostenibles. Segundo caso, hadas, dragones y animalitos, una intervención con teatro del oprimido en un centro de rehabilitación. Para este proyecto complejo y transdisciplinario, se partió del Arcoíris del Deseo, este libro de Augusto Boal, libro que sintetiza las técnicas de lo que se busca lograr, armonizando con la paleta de colores de la voluntad y la aspiración de ser felices. Las fases procedimentales para concretar las obras prospectadas irían del deseo creativo a la materialización o cosificación teatral de lo imaginado. Bueno, continuamos con esta propuesta de teatro del oprimido. Para la aplicación de este modelo artístico y creativo, primero se ubica el espacio escénico estético, cuyas características nociológicas estimulan el descubrimiento y el saber que idóneamente inducirían al aprendizaje. La estética de los oprimidos tiene como base a la ética y la solidaridad, mientras las raíces de esta práctica participativa rizomáticamente se enlazan con el conocimiento de la historia, la filosofía y la política. Paulo Freire y Augusto Boal. Mediante juegos, sonidos, imágenes y palabras,
Arbóreamente florecen distintas variables del teatro del oprimido, postulado por Augusto Boal, no al margen de los aportes de Paulo Freire a la educación de los pueblos oprimidos, los desarrapados del mundo y quienes descubriéndose en ellos, con ellos sufren y con ellos luchan. Bueno, aquí tenemos la propuesta del árbol del teatro del oprimido, la estética de los oprimidos, ética y solidaridad. En lo más alto del árbol del teatro del oprimido se encuentran las acciones sociales continuadas y concretas. Diagramáticamente, las alternativas teatrales del árbol son el teatro imagen, interconectado con el teatro periodístico y el teatro foro, en conexión sináptica con el teatro legislativo y el teatro invisible. Ecoeducativamente, este mesosistema engloba holísticamente a todos los demás componentes. Terapias alternativas funcionales. Mediante la impartición de un taller de teatro del oprimido en un centro de rehabilitación integral para niñas y niños con condición de discapacidad neuroocio-muscular, vía la intervención de participación inter y transdisciplinaria, se buscó activar redes neuronales indispensables para generar un montaje teatral. Para ello, se involucraría al personal de salud física, mental y emocional, sumándose a las artes escénicas en su calidad de terapias alternativas funcionales. Creación colectiva. Metodológicamente, se parte de entrevistas diagnósticas. Luego se organizan sesiones introductorias, se procede con exploraciones lúdico-creativas e idóneamente se ensamblan algunos hallazgos factibles de abrirse a los familiares y al equipo terapéutico profesional. Se destaca en este proyecto la creación colectiva y la dramaturgización producida a partir de los personajes dibujados por los participantes. Tercera intervención. Rondas infantiles y nanas para dormir. Un abordaje psicoanalítico y arte terapéutico en niños diagnosticados con trastornos del espectro autista. Melanie Klein es pionera en la descripción clínica del autismo con el tratamiento del niño de 4 años llamado Vic, presentado como un caso de esquizofrenia debido a una inhibición general del desarrollo, producto del fallido alimento nutricio y afectivo recibido por este pequeño de parte de las figuras parentales, madre, padre, abuela y cuidadoras. Trastorno del espectro autista. A partir de este caso del pequeño Dick, se ha innovado en las alternativas de intervención clínica psicoanalítica con infantes a fin de posibilitar la producción de sujeción y anudamiento del sujeto con otros medios. En nuestro caso, propusimos el acompañamiento con nanas para dormir y rondas infantiles en el seguimiento psicoanalítico de 2 niños diagnosticados por neuropediatría y psiquiatría con el trastorno del espectro autista. Canciones de cuna y rondas infantiles. Las canciones de cuna tradicionales que se cantaron durante el seguimiento fueron Ala rorro niño, ala rorro, duérmete niño, duérmete ya, dormir, dormir, que vienen los gallos de San Agustín. A su vez, el ensimismamiento característico del trastorno del espectro autista se contrarrestó con las secuencias rítmicas efectuadas con el cuerpo y la voz al son de las rondas infantiles. Aparecinones, vamos a jugar. La rueda de San Miguel, en el patio de mi casa, es particular. Pimpón es un muñeco. Este es el juego del calentamiento. Y a las estatuas de marfil. Todas estas rondas que implican ineludiblemente el cuerpo. Bueno, esa es la parte de canciones de cuna y rondas infantiles. Continuamos. Cuarta intervención.
serendipia y dispositivo educativo escénico experimental transdisciplinario. La multidimensionalidad de la apuesta formativa estética serendípica exige un modelo educativo congruente y un eje epistémico sólido, ordenador, que contenga y explique al dispositivo educativo escénico experimental basado en el sistema de aprendizaje transversal introspectivo. Aquí se inserta el eje transversal que nos convoca, el paradigma de la complejidad del filósofo Edgar Morin vivo con 105 años. Este enfoque lo explicamos vía la expandida comprensión del cosmos y lo asumimos holísticamente mediante las partes interconectadas de nuestros cuerpos activados. Complexos. La dinámica interactiva recursiva de la educación artística la inscribimos transubjetivamente con el marco integrador del concepto latino complexus, entendido como lo que está tejido junto, capaz de urdir los cabos sueltos y desanudar lo enmarañado, siendo esta una contención diversificadora propicia para incluir a las varias singularidades quienes nos acercamos al arte. Liera de Isatí. Esta variable serendípica del dispositivo educativo escénico experimental transdisciplinario, basado en el sistema de aprendizaje transversal introspectivo, aspira a conciliar el acontecer investigativo en acto de sus realizadores. Tal apuesta metodológica estimula el autoconocimiento al focalizar la atención plena y la toma de conciencia activa y meditada, a la par de profundizar en la inteligencia emocional adquirida, recursos viables para implementarse en múltiples escenarios interconectados en distintas disciplinas. Encuentro armonioso, estético e intersubjetivo. En el espacio de arte que se refiere serendipia, tras cada sesión se establecen con claridad los tiempos de término de la experiencia didáctica, se prepara el cuerpo y la energía para concluir, se generan hábitos de higiene y socialización a fin de que se redondee del mejor modo posible el encuentro armonioso, estético e intersubjetivo, gestándose un caldo de cultivo nutricio para el arte investigativo. Viñeta de inscripción transubjetiva. Este es el quinto caso. La inscripción transubjetiva que aquí se concilió con un joven quien padece un tipo de parálisis y complicaciones visuales. Este joven, tras varios años de acompañamiento arteterapéutico con música, además de su seguimiento puntual con profesionales del área de la salud, participaría como solista e instrumentista en la Orquesta Infantil y Juvenil de la pareja quienes innovan con esta propuesta humanista artística serendipia ubicada en Cholula, Puebla. Vamos a la quinta intervención. Nacemos prematuros. Reescribir en bucle las huellas némicas. En el caso que nos ocupa, se redunda en la simbolización teórica de las marcas traumáticas que deja la condición prematura en algunos bebés. De este modo, fantasmatizar con el hilo del lenguaje la energía constante entre psique y soma, que es la pulsión, más las impresiones traumáticas vueltas memoria historiada, idealmente con la inscripción transubjetiva aquí ponderada, se estimularía el continuum confluente del discurso. Montaje organizativo transubjetivo. A saber, lo pictogramático cataliza la metabolización representativa de la cosa transperformada en posible imagen acústica y o visual. Luego, en fabulable representación articulada y, consecuentemente, en elaboraciones fantasmáticas, mismas que, cual montaje organizativo transubjetivo, serían viables para darle andamiaje al deseo y a posibles producciones inconscientes, como lo son los sueños, fantasías, equívocos, lapsus, olvidos,
actos fallidos, semántica y dinámica pictogramática. A su vez, la dinámica pictogramática se vincula a la pulsión vía la demanda del trabajo al aparato psíquico. Tal exigencia responde al lazo psicocorporal, intersticio propicio para un autoengendramiento. Entonces, proponemos la azarosa probabilidad de transformar la sensación vibrátil, la pulsión, en un genuino acontecer en acto, otorgándole campo de sentido a lo que únicamente era carga energética pulsativa. Para tramitar la marca mnemónica, un factible andamiaje considera ir del real inefable a tramitar la huella anémica de la cosa mirada y después representada, así como también ir de la representación palabra, producto de las improntas acústicas, impresas hacia su narración, ya sea verídica, imaginaria o ficticia. Tales productos del inconsciente concienciados, mediante su articulación entre la mismidad y la otredad, permitirían interactuar civilizadamente en el tejido social. Bucle recursivo topológico némico. Tipo bucle recursivo topológico némico, o banda de Moebius, o cual recuerdo del porvenir, tal como sucede la compleja y espiralada inscripción transubjetiva, comprendida desde la heurística propia de la teoría psicoanalítica, este rizoma reticular que demanda en Latinoamérica y México más investigación y divulgación transdisciplinaria de temáticas relativas al campo de estudio sobre los nacimientos prematuros y su carga traumática retroactiva, nos lleva, como se ve en la imagen, a que solamente podríamos hacer estas inscripciones transubjetivas a posteriori. Es decir, cuando se citan los recuerdos del porvenir, esta novela extraordinaria de Elena Garro, es que solamente en el presente de lo que genera estragos es que vamos a la raíz que provocó esto que está generando estragos en el aquí y ahora. Consideraciones finales. Evidentemente, la amplitud de la presente urdimbre transtextual deja esclarecimientos y especificidades en el tintero, quizá con el anhelo de enhebrar en otros escritos estos temas que nos dan sentido existencial. A su vez, la compleja sinapsis en red que intentamos articular en este ensayo, cual cairel recursivo, nos condujo a citar dispositivos y experiencias que marcan nuestro devenir personal y profesional. Mirar, comprender, concluir. Así acompasada transperformáticamente, con esta propuesta discursada, llegamos al momento de tratar de concluir. Pasado el instante de la mirada y contención a estudiantes y pacientes, después arribamos al tiempo de comprender que el procedimiento psicoanalítico con matiz ecoestético no es cronológico, sino que tiene su propia lógica. Como se aspiró a transmitir aquí donde hicimos cadena significante, sostenidos en el gran otro lenguajero, viable para intervenir holística y transdisciplinariamente en casos complejos demandantes de inscripción transsubjetiva. Muchas gracias.